Buenos días, hoy vamos a ver los morfemas flexivos. Antes de comenzar, es importante que veamos la clasificación de las palabras según si podían cambiar o no de forma. Atendiendo a este criterio, podíamos dividir las 9 categorías gramaticales en dos grandes grupos: palabras variables y palabras invariables. Las palabras variables eran aquellas que podían cambiar de accidente gramatical, es decir, de género y número, de persona, de tiempo, modo, voz y aspecto en el caso de los verbos, y las palabras invariables eran aquellas que permanecen siempre de la misma manera, no cambian, son inalterables. Si recordáis, todas las palabras variables eran capaces de cambiar de número, es decir, podíamos ponerlas en singular o en plural. Por otro lado, sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres podían cambiar a su vez de género, es decir, podían ser masculinas o femeninas. Todos los verbos, a excepción de las formas no personales, algunos determinantes y algunos pronombres, podían cambiar de persona, siempre y cuando se refirieran al emisor, la primera persona, al receptor, la segunda persona, o una persona ajena a la comunicación, que sería la tercera persona. Y por último, los verbos, que son la categoría gramatical más variable, podían cambiar únicamente ellos de tiempo, modo, voz y aspecto. Para poder realizar estos 4 cambios, nos valemos de los morfemas flexivos. Veamos algunos ejemplos. Si consultamos en el diccionario de la Real Academia el significado de la palabra niño, nos dice que es un adjetivo que significa que está en la niñez. En este caso, al añadir al lexema niñ los morfemas o, a y s, la palabra no cambia de significado. Las 4 significan lo mismo, que está en la niñez. Eso quiere decir que se trata de la misma palabra y que por lo tanto lo único que hemos cambiado es su género y su número. Y esto lo hemos hecho añadiéndole los morfemas flexivos de género o y a y el morfema de número s. Si hacemos lo mismo con el verbo cantar, el diccionario nos lo define como dicho de una persona, producir con la voz sonidos melodiosos. Bien, esa acción de producir sonidos melodiosos con la voz es la misma aunque yo diga canto, aunque yo cantaba, aunque yo cante y aunque yo cantaré en el futuro. Voy a realizar la misma acción, es decir, los verbos, aunque cambien de persona, de número, de tiempo, de modo, de voz y de aspecto, siguen significando lo mismo. Es decir, es la misma palabra, pero la hemos cambiado de distinto accidente gramatical. De número, persona, tiempo y modo. Para identificar los morfemas flexivos de los verbos, lo más fácil es ir al infinitivo y quitarle la terminación de la conjugación. En el caso del verbo cantar, si quitamos la terminación de su conjugación, ar, lo que nos quede entre la última letra y el final de la palabra será su morfema flexivo. En el caso del verbo cantar, al quitarle la terminación de la conjugación, nos ha quedado su raíz. Eso suele ser habitual en muchos verbos. Al quitarle ar, o ir, nos queda su raíz. Pero cuidado, porque no con todos es igual. Si pensamos en un verbo como descorchar, si quitamos su terminación, nos queda descorch. Y como todos sabemos, el verbo descorchar viene de la palabra, de la base léxica corcho. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Corch, que es su raíz. Eso sí, desde la letra que estaba antes de la terminación del verbo hasta el final de la palabra, todo lo que esté aquí será el morfema flexivo de ese verbo. Aunque en este nivel todavía no lo vamos a estudiar, los morfemas verbales no son un único morfema, sino que esa desinencia verbal está compuesta por varios morfemas que indican cosas distintas. En el caso del pretérito imperfecto del verbo cantar, la primera a que nos encontramos entre el lexema y la desinencia verbal es la vocal temática. Esa vocal temática nos indica a qué conjugación pertenece este verbo, que en este caso es la primera. Y para indicarnos que se trata del pretérito imperfecto y no de otro tiempo, tenemos un morfema flexivo que es va, que nos indica que es pretérito imperfecto. Lo que nos queda serían los morfemas de persona y número. En castellano, la primera persona y la tercera persona del singular no tienen morfema de persona y número, es decir, tienen morfema cero.
pero todos los verbos de la segunda persona del singular acaban en S, todos los de la primera del plural en mos, los de la segunda del plural en is y los de la tercera del plural en n.